Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Jessica López y va a compartir con nosotros una interesante charla titulada Cambiando los viejos paradigmas espirituales. Jessica, desde hace 10 años y a raíz de una enfermedad rara, que fue su maestro, empezó a interesarse por la comprensión del universo. Hace 2 años, según los médicos, experimentó una curación espontánea, que según su opinión fue el cambio de paradigma lo que la sanó. A raíz de esta curación se dedica a las terapias holísticas, entre ellas las constelaciones familiares y del espíritu, y también hace talleres y conferencias sobre diferentes temas. Recordarte que en Mindalia Televisión puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento y evolución, que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de sus pensamientos positivos. Pues damos paso ya a nuestra invitada y su conferencia Cambiando los viejos, perdona, Cambiando los viejos paradigmas espirituales por Jessica López. Hola, ¿Qué tal? buenas noches a todos. Muy bien, aquí estamos. A ver si podemos hacer o dar toda la información, ¿no? Clara y muy sencilla, sobre todo. Genial. Pues os recuerdo que ya podéis hacer vuestras preguntas a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde el cual nos estáis viendo y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos, y al final de su charla Jessica contestará a vuestras preguntas. Pues bienvenida, Jessica, gracias por estar con todos nosotros, Gracias a ti, Celia, y a Mindalia que por nos dar. disponemos ya a escucharte. Pues muchísimas gracias. Aquí vamos. Vamos a ello. Vamos a ello. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí todos. Y bueno, simplemente quería exponer un tema que, bueno, se habla muy poco sobre él, ¿vale? Sí que se habla sobre cambiar los viejos paradigmas y creencias en general, sobre todo con el tema de la psicología, ¿vale? A nivel emocional, etcétera, pero luego a nivel espiritual hay muchos tabús sobre esto, porque no se cambian esas creencias, sino que evolucionamos cuando hacemos ese cambio de creencia en base a la psicología y a las emociones, ¿vale? Pero no estamos, o sea, cuando evolucionamos a eso, lo que nos pasa es que nos abrimos a otro mundo, ¿vale? Al mundo de la espiritualidad. Yo creo que el ser humano y la espiritualidad es algo que va muy unido. Es decir, y hasta ahora nos lo han vendido a través de religiones, etcétera, ¿vale? Entonces no tenemos claro bien qué es la espiritualidad. Para mí la espiritualidad sería como que forma parte del sexto sentido. Tenemos 5 sentidos, ¿no? Y cada uno de ellos tiene un nombre. El tacto, el gusto, la vista, el olfato, ¿vale? Pero el oído, pero el sexto sentido yo creo que es la espiritualidad, ¿vale? Dentro de la espiritualidad hay muchísimos campos y muchísimo tema por el que podríamos hablar. Pero sobre todo quiero hacer hincapié en algo que a mí me ha pasado experimentalmente, porque antes de que yo tuviera esta enfermedad rara, ¿vale? Yo era una persona, bueno, desde chiquitita que siempre he sentido, ¿vale? Siempre he sentido cosas, he visto cosas, incluso, bueno, he ido a ruedas de energía, veía gente fallecida, etcétera, ¿vale? Pero la creencia o el pensamiento, ¿vale? Hace que tú veas el mundo o tu entorno de la manera que tú estás pensando. De hecho, Buda Shakyamuni, tengo aquí los apuntes, ¿vale? Comenta que ahora la física cuántica también está apoyando todas estas teorías o esto que era espiritual, ¿vale? Pero él comenta que con nuestros pensamientos creamos el mundo, ¿vale? Entonces, hasta ahora, esos pensamientos sobre, por ejemplo, los desencarnados o el más allá, eh,
la protección del ser humano ante, por ejemplo, mal de ojo, etcétera, ¿vale? Todos esos pensamientos y esas creencias sí que existen, pero no son reales, ¿vale? Entonces, yo insisto que yo, o sea, hasta los 19 más o menos, bueno, 20, hasta los 20 más o menos, desde los 17 hasta los 20, o sea, yo tenía muchísimas experiencias de este tipo. Cuando era pequeña mis experiencias eran totalmente diferentes, ¿vale? Yo no tenía miedo, mis experiencias eran muy bonitas, pero me empezaron a inculcar ese miedo. La sociedad, Hollywood, etcétera, te empieza a inculcar como un miedo a ese más allá, ¿vale? Entonces, esas creencias hicieron que mi mundo se transformara y esas experiencias que los primeros años eran muy bonitas, ¿vale? Porque yo he tenido contacto, he sentido siempre y he tenido contacto con ese más allá, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O con ese mundo invisible o con esas otras dimensiones, eh, se convirtiera pues en una pesadilla, ¿no? Y lo gracioso es que, por ejemplo, a mi madre le decían que era un ser de luz y que tenía que llevar a la gente a la luz, ¿vale? Entonces me decían que tenía un don y decía, pues más que un don es una maldición, porque claro, era un miedo terrible. Entonces yo tuve experiencias pues de apariciones, de portales entre comillas, ¿vale? De movimientos de puertas de armarios, cosas así. Todo eso lo viví y lo vivía y lo sentía y era real porque estaba pasando. Pero en verdad no era nada real, ¿vale? Eh, ¿Qué descubrí con mi experiencia? En esta fase de 10 años de enfermedades raras, durante los 3 primeros años estuvieron haciéndome muchísimas pruebas, ¿vale? Y a partir de los 3 años me pasaron a enfermedades raras en la Valdebrón. Aquí tuve la suerte, la gran suerte, de que mi médico fuera un neurólogo que se dedicaba a las enfermedades raras, pero que veía el mundo desde otra perspectiva. Entonces, él me comentó, Jessica, perdona. sí, Dicen que se escucha bajito. ¿Podrías subir el volumen un poquito? No vale, sé si puedes acercarte el ordenador o simplemente levantar la voz un poco. vale, sí, ¿y ahora? Muchísimo mejor. Vale, pues levanto la voz. Vale, Gracias. aquí. Entonces, tuve la suerte de encontrarme con este neurólogo y lo primero que hizo él, aparte de derivarme a terapias alternativas externas, porque claro, en la Vall d'Hebron pues eso no se hace, ¿vale? Como las constelaciones familiares, eh, él me dijo que mirase un documental que a mí me abrió el mundo, ¿vale? Porque entonces empecé a entender muchísimas cosas que me habían pasado y que me estaban pasando. Esa enfermedad consistía, no saben lo que es, por curación espontánea, hace cosa de ya para 3 años, eh, y consistía en que me daban pérdidas de conciencia, pero que entraba como en un estado de coma, ¿vale? Esto se repetía muy a menudo y luego despertaba con muchísimo dolor de cabeza, ¿vale? En una de estas pérdidas de conciencia, pues me dio justo cuando tenía que ir a trabajar, era una mañana, yo salía conduciendo y bueno, pues me dio ahí, eran las 5:30 de la mañana y hasta las 6 era en el coche, menos mal que no salí del todo, no existe la casualidad, o sea que era por algo, ¿vale? Entonces me quedé como atascada, ¿vale? En la acera. Y me encontró un vecino a la hora, a lo mejor, o a la hora y media. Hacía frío, yo soy una persona muy friolera, y cuando me pasaba esto, pues me bajaban las pulsaciones y me bajaba todo, ¿vale? Entonces, lo que pasó es que ahí experimenté una muerte, ¿vale? O sea, ahí morí y volví, ¿vale? Otra vez al cuerpo. Entonces, en esa transición, ¿vale? Experimenté muchísimas cosas y tuve muchísima información que luego poco a poco he ido desgranando porque era algo pues que tampoco entendía, ¿vale?
Para explicar un poquito o ponernos en contexto, ¿vale? Todos sabemos que Maya, ¿no? Según los Vedas, sería el mundo de la ilusión, ¿vale? Realmente yo cuando experimenté la muerte me di cuenta de que no existe pérdida ninguna. O sea, hay muchas creencias, sobre todo ahora hablo de los desencarnados, cuando morimos. Hay gente que dice que no se pueden quemar hasta las 72 horas, que luego esas almas, hay almas que se quedan por aquí transitando y hay que llevarlas a la luz, trabajo que yo he hecho, ¿vale? Y cuando llegué allí solo escuché una voz, ¿vale? Que era súper acogedora, no había absolutamente nada, ¿vale? Esa es mi experiencia. Yo creo que realmente todos llegamos allí. De hecho, todas las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte nos hablan de lo mismo, nos hablan de una luz, nos hablan de que a lo mejor unos familiares han venido a recogerlos, etcétera. La experiencia de cómo llegas a la luz, yo creo que forma parte de tu subconsciente, ¿vale? Es decir, si, por ejemplo, yo la experiencia que tuve cuando salí de mi cuerpo era ver mi cuerpo desde el coche y automáticamente verme ya fuera de la Tierra, ¿vale? Por el universo pasé por Júpiter, yo ni sabía que Júpiter tenía 4 lunas, de hecho las vi, luego lo miré en el ordenador, ¿vale? A ver si eso era real o no era real o qué había pasado, ¿vale? Y seguí porque yo veía un puntito de luz que cada vez se iba haciendo como más grande. Mi sensación era como que después, cuando empecé a indagar, era como si pasaras por un agujero de gusano, ¿vale? O en un agujero negro o algo así, ¿vale? Entonces, de repente, eh, llegué a esa luz, ¿vale? Eh, y ahí sentí que estaba todo. O sea, la sensación mientras que iba también era como que ya iba a llegar a casa, ¿vale? Estoy llegando a casa. Una sensación de paz, una sensación de bienestar, de... No sabía expresarlo, ¿vale? Con palabras. Mientras que estaba en el recorrido, donde yo aún veía el universo, ¿vale? Yo ahí notaba como un cuerpo, ¿vale? No era mi cuerpo, era como más ligero, pero notaba un cuerpo. Y de repente cuando llegué a la luz, o sea, absolutamente el cuerpo desapareció y era como si solo quedara la mente, ¿no? Entonces, es curioso porque cuando volví en sí, pues lo primero que recordé fue a Hermes, el Mefisto, que habla de que el universo es mental. Cuando llegué a esa luz, no había nada, o sea, esa luz no la he vuelto a ver en ningún sitio. No hay ninguna luz que se le asemeje, ni LEDs, ni nada, o sea, no hay ninguna luz que se le asemeje. Pero cuando llegué a esa luz, o sea, no había nada y al mismo tiempo estaba todo. O sea, era algo increíble. Eh, Esa voz también lo que dijo es, ¿qué buscas si lo tienes tú? ¿Vale? Y ya está, y luego pues volví aquí, ¿vale? Después de esa experiencia. La sensación que tengo o que tenía era como si todos perteneciéramos a esa luz, ¿vale? Muertos, vivos, o sea, todos estábamos allí, todo y todo estaba dentro de esa luz, incluso el mismo universo estaba dentro de esa luz, ¿vale? Era una sensación súper acogedora, una sensación de paz, de bienestar, de estar en casa, de éxtasis, ¿vale? Porque realmente es difícil de explicar con palabras. Entonces, bueno, me gustaría más o menos, ¿vale? Entonces, cuando llegué, eh, empecé a indagar y empecé a buscar más, sobre todo en culturas antiguas, en filosofía, eh, física cuántica, etcétera. Entonces, claro, llego a los Vedas y me dicen que Maya es donde nosotros vivimos y Maya es una ilusión, ¿vale? Es el mundo de la ilusión y es lo único que hace que nos separemos de Dios, ¿vale? Ese mundo llamado Maya, ¿vale? Ahí cuadraban muchísimas cosas, porque realmente era así, ¿vale? Eh, Nosotros estamos allí, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de desencarnados, eh, esto puede parecer
que no, porque hay muchísima controversia con todo esto, pero cuando hablamos de desencarnados y que sentimos todo eso, ¿vale? De que están aquí, de que no se han ido, de que no están en paz, de que, etcétera, y que hay que enviarlos a la luz, realmente no es cierto, ¿vale? Según mi experiencia, todos estamos en la luz, ¿vale? Esto es solo maya, una ilusión, ¿vale? Una ilusión muy real, pero no es real, ¿vale? Nunca hemos salido de allí. Entonces, cuando nosotros dejamos este cuerpo, evidentemente vamos allí porque no hay pérdida, ¿vale? Carl Gustav Jung, lo que sí que me hizo comprender también es que la experiencia de cada uno, porque cada persona puede vivirla de diferente manera. Hay gente que se le presentan unos seres queridos, ¿vale? Que ya están fallecidos. Entonces, esta gente tiene esa experiencia, ¿vale? Porque para ellos es más cómodo, es un estado que se sienten cómodos, que se sienten recibidos, que se sienten entonces, bajamos nuestra frecuencia de supervivencia, ¿vale? Sabemos que dentro de nuestro cerebro tenemos como tres partes, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Tenemos el cerebro reptiliano, que sería esta primera parte, la parte occipital. Tenemos el sistema límbico, ¿vale? El cerebro mamífero que le llaman. Y luego, por último, tenemos el neocórtex, ¿vale? En la sociedad donde estamos hoy en día viviendo, vivimos en una sociedad de miedo. Entonces, con el miedo, lo que trabaja es nuestro cerebro reptiliano, ¿vale? Con el tema de la psicología, por ejemplo, las emociones, estamos controlando muchísimo el tema este de estar en este nivel de supervivencia, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que entonces estamos accediendo, ¿vale? A campos mucho más altos y más elevados de conciencia dentro de nuestro cerebro. Entonces nuestro cerebro es una caja amplificadora. Y empezamos a experimentar esa espiritualidad. De hecho, también desde el 2012 hay muchísima más gente que está experimentando esa espiritualidad, ¿vale? El sentir algo que no está o el ver algo que no está, ¿vale? Entonces, todo esto que estamos sintiendo es porque realmente tenemos que recordar algo que se nos olvidó, ¿vale? Y algo que realmente es lo que importa. Porque si queremos cambiar el mundo, yo creo que todos los que estamos dentro de lo que sería el mundo de la espiritualidad, ¿vale? Queremos cambiar el mundo, queremos que ese mundo perfecto donde la gente vive feliz y está bien y no hay guerras y, y estamos unos con los otros, etcétera, ¿no? Y colaboramos y no hay un mundo de supervivencia, sino de colaboración, ¿vale? Este mundo, si lo queremos cambiar, realmente también tenemos que cambiar esos paradigmas. Porque ¿qué pasa cuando empezamos a sentir? Cuando empezamos a sentir, entonces nuestra mente, por asociación, nos va a traer esas creencias que son antiguas dentro de lo que es el más allá, las cosas que no podemos explicar, ¿vale? Y entonces nos trae, por ejemplo, pues el tema de los desencarnados, el tema de la protección, por ejemplo, cuando nosotros nos tenemos que meter dentro yo qué sé, o de un hospital, o es que yo soy muy sensible, me tengo que proteger, etcétera. Todo esto nos están diciendo, ¿vale? Que esto no es real, que si nosotros subimos a ese mundo espiritual o nos abrimos a ese mundo espiritual y nos abrimos con miedo o nos abrimos eh, en el sentido de que nos tenemos que proteger, ¿vale? Entonces nuestro cerebro reptiliano empieza a funcionar de nuevo, ¿vale? Y entonces no estamos funcionando realmente ni recogiendo la información a nivel conciencial, ¿vale? O amplificada de lo que realmente es este mundo, ¿vale? O lo que tenemos que recordar, que es que hasta ahora hemos sido seres racionales y realmente somos seres humanos, ¿vale? Entonces, seres humanos yo creo que hoy en día no sé si hay mucho, ¿vale? Pero yo estoy a ver si puedo llegar a ser un ser humano. Lo que pasa es que tenemos muchísimo camino que andar. Estamos empezando, ya digo, desde el 2012 se abrió un gran portal y sí que es verdad, perdón,
que la gente está mucho más abierta a todos estos temas y cada vez más, ¿vale? Pero realmente esto es un amanecer y estamos depositando esas semillas para que realmente el día de mañana todo esto, pues esas semillas florezcan. Entonces, si esto es Maya, si esto es el mundo de la ilusión, ¿vale? Dentro de Maya tenemos la Matrix, así es como yo lo entiendo, ¿vale? Para mí Maya serían leyes universales vividas también aquí en la Tierra, ¿vale? Y Matrix serían leyes humanas, ¿vale? Las leyes que nosotros hemos construido o las creencias que nosotros hemos construido eh, a través de nuestras experiencias, del tiempo, etcétera, ¿vale? Y dentro de esta Matrix tenemos el inconsciente colectivo, ¿vale? El inconsciente colectivo tenemos dos bolsas, por decirlo también de alguna manera, ¿vale? Tendríamos una bolsa que serían las leyes universales, que estarían dentro de lo que sería este punto cero, o Dios, o la fuente, o el equilibrio, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos las leyes o creencias que el ser humano ha construido, ¿vale? Antiguamente, hace muchísimo tiempo, y nos vamos a remontar a la Atlántida, Lemuria, etcétera, eran seres humanos, ¿vale? Porque a pesar de vivir en Maya, en este mundo de ilusión, sabían que ellos estaban unidos, ¿vale? A la fuente y que no había esa separación, ¿vale? Pasó una catástrofe, un cataclismo, no creo que fuera intencionado ni nada de eso, no tengo esa información, ¿vale? Pero sí que pasó un cataclismo, pasó algo que nos hizo desconectarnos de esta información, ¿vale? Entonces, seguimos viviendo en Maya, pero ya con unas leyes construidas, ¿vale? Por humanos desconectados de la fuente, ¿vale? Entonces, la desconexión de la fuente es amor, y la desconexión de la fuente es miedo. Ahora vivimos en una sociedad de miedo, ¿vale? Tú llegas a la televisión y te dicen el mundo está haciendo un cambio climático, que si las guerras, que si, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, esto, alegría no te entra cuando ves todo esto. Es lo que te están metiendo en la cabeza, pero realmente no es así, ¿vale? Realmente, si tú te paras y miras a tu alrededor, la mayoría de la gente es amable, la mayoría de la gente eh, hace porque esté bien la persona que tiene al lado, ¿vale? O sea que realmente esto sería para que se entienda la Matrix, ¿vale? Y dentro de la Matrix hay muchísimos pensamientos, ¿vale? El pensamiento es una energía, con lo cual no se va a destruir, ¿vale? Entonces estos se crean como bolsas. Dentro del inconsciente colectivo, ¿vale? Hay diferentes pensamientos y diferentes creencias. No sé si sabéis el experimento del 101 monos, ¿vale? Dicen que cuando 101 monos de una especie eh, saben algo, eso pasa al resto de su especie, ¿vale? Indiferentemente en el punto donde esté. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, ¿vale? No sabemos cuál es el punto o el número crítico de una persona, pero sí que sabemos que cuando muchísima gente, millones de personas, creen en algo en concreto, eso se transforma como algo real, como algo que tú puedes vivir dentro de esta matrix, ¿vale? O dentro de Maya, mejor dicho, ¿vale? Entonces, creo que, no sé, bueno, luego con las preguntas ya, ya me iréis diciendo, ¿vale? Pero creo que lo intento explicar lo más claro posible, ¿vale? Entonces, dentro de este inconsciente, dentro de esta matrix y dentro de este inconsciente colectivo, como hablaba Jung, ¿vale? Tenemos estas leyes universales, ¿vale? Que para mí, las leyes universales que he encontrado hoy en día, que coinciden con Maya, coinciden con la fuente, pues serían, por ejemplo, las 7 leyes de Hermes Trismegisto, del Kybalión, ¿vale? Y luego las 3 leyes o órdenes del amor de Vergenio, ¿vale? Para mí estas leyes, pues sí que coinciden con el equilibrio y con el universo, ¿vale? Con las leyes universales y con la fuente. Y luego tenemos creencias del ser humano
en desconexión, ¿vale? Estas creencias del ser humano en desconexión lo que hacen es que tú puedas experimentar eso también, si tú te las crees, ¿vale? Porque como decía Buda Sakyamuni, con nuestros pensamientos creamos el mundo, ¿vale? Entonces, si hay muchísima gente que cree en los desencarnados, que cree que cuando la gente muere o se suicida no van al sitio porque se quedan perdidos, porque, o cuando mueren muy rápido en un accidente, ¿vale? Si creemos eso, ¿vale? Que se quedan perdidos, que se quedan en transición, o que hay fases de transición, etcétera, ¿vale? Si creemos eso, estamos creyendo algo que son creencias o leyes humanas, ¿vale? Dentro del inconsciente colectivo, pero que no es la realidad universal, ¿vale? ¿Por qué? Primero porque no estamos aquí, ¿vale? Esto es Maya, ¿vale? O sea, ahora mismo me estáis viendo, pero por ejemplo, os voy a hacer una cosa, no se ha ido la señal, ¿vale? Pero realmente lo que quiero que veáis es que todos y cada uno de nosotros somos esto. No sé si se ve bien, pero bueno, intentaré. Esta es la realidad. Y aquí está todo. ¿Sí? Esto es Maya y esto la realidad. ¿Bien? O sea, que aquí, dentro de Maya, podemos elegir vivir de una manera o de otra. Y siempre a través de nuestras creencias, ¿vale? Yo, por ejemplo, con el tema de la muerte, hay muchísimos tabús, entonces da miedo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros ya tenemos una gestión emocional buena y nos abrimos y tenemos esta capacidad de abrirnos a ese mundo invisible, ¿vale? Eh, volvemos a trabajar con nuestro sistema reptiliano y vuelve el miedo a bajarnos esas ondas. Entonces, realmente es el ego espiritual el que está dominando esa situación, ¿vale? Yo tuve una experiencia también en una meditación que luego la comprendí cuando tuve esa muerte, ¿vale? Y fue que me decían que era egocéntrica, ¿vale? Y arrogante, pensando que yo tenía que llevar a la gente a la luz, ¿vale? Que la que tenía que volver a la luz éramos nosotros, o sea, en este caso era yo, ¿no? Pero éramos todos y cada uno de nosotros, porque nunca ha habido esa separación, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente pues en este tema comentar esto. No hay esa separación, no hay nadie que se quede perdido. Es muy triste pensar que un familiar ha muerto y se ha quedado perdido, ¿vale? También lo que sentí, porque también pregunté, y era por qué yo podía ver eso, ¿vale? Porque, por ejemplo, en una rueda de energía que fui un día, pues yo veía una niña, ¿vale? Veía una niña y lo dije. Y resulta que la describí perfectamente y incluso veía el escenario, ¿vale? Donde ella falleció. Ella estaba viva, pero bueno, estaba muerta, pero yo la veía como en holografía en esa rueda de energía. Entonces, resulta que era hija de una de las mujeres que estaban allí, yo no las conocía y desconocía esa historia. Y entonces se puso a llorar cuando yo describía a la niña. Esta niña murió hacía 40 y pico de años, o sea que la mujer era mayor, pero que hacía muchísimo tiempo que había muerto la niña. Era su hija y murió en un accidente estando en una casa de campo, pues cayó a un pozo, ¿vale? Y no la encontraron hasta que la encontraron cadáver, ¿vale? Entonces, claro, yo pregunté, ¿y cómo que estas experiencias, si es arrogancia, se tienen y se tienen tan vivaces, ¿vale? Y aparte de que me comentaron lo de Maya, aparte de eso, y aparte de lo que me comentaron lo de la Matrix, ¿vale? Que está muy alimentado todo ese tema, porque incluso tenemos series, ¿no?
como esa de entre fantasmas o cosas así, ¿no? Que nos representan aquello que es sabiduría popular dentro del mundo espiritual, ¿vale? Bien, pues entonces ellos me comentaron que lo que yo pude ver en ese momento, ¿vale? Era el bloqueo de esa persona, ¿vale? El bloqueo de esa persona y como una holografía. Me comentaron también que toda persona que vive, o sea, yo estoy viviendo, tú estás viviendo, todos los que estamos viviendo, ¿vale? Dejamos un rastro, como los de un caracol, ¿vale? O sea, ahora mismo la Jessica de 3 años, ¿vale? Pues si sigues el rastro, llegas hasta la Jessica de 3 años, ¿sí? Pues así sucesivamente a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Con tal que vamos avanzando, vamos dejando como un rastro que es como una holografía, ¿vale? Una holografía de lo que nos está pasando. Cuando pasa un caracol, y me expusieron el tema del caracol, y cuando pasa un caracol, ¿vale? Tú puedes ver ese rastro a través de la luz, ¿vale? A veces no se ve, pero depende cómo le dé la luz, tú puedes verlo, ¿vale? Entonces me comentaba que cuando ampliamos nuestra conciencia, cuando podemos sentir esa otra dimensión, lo que realmente estamos viendo es una holografía, no es real, ¿vale? Esa persona está en la luz, porque siempre estuvo en la luz, porque nunca nos hemos separado de la luz, porque solo hay una singularidad que se llama física y sería la luz, ese puntito, ahí estamos todos, ¿vale? Entonces, lo que me dijo, y luego posteriormente pues me cuadraba con cuando yo hice constelaciones familiares, ¿no? Era que lo que veía era el bloqueo de la persona, ¿vale? Veía el bloqueo muy claro, pero lo veía a través de esa niña, que efectivamente esa mujer pues se quedó bloqueada con la muerte de esa niña porque le traumatizó muchísimo, era su hija, ¿vale? Fue una muerte de golpe, era una niña y ella se sentía culpable, entonces la dejó en un estado de bloqueo, ¿vale? Entonces, luego, posteriormente, me di cuenta de que era cierto. Muchísima gente se queda bloqueado en muertes, ¿vale? Cuando alguien muere nos quedamos bloqueados, ¿vale? Eh, no todo el mundo, pero sí te afecta muchísimo, te puedes quedar bloqueado o estancado, ¿vale? Con aquella persona o con aquella energía o con aquello que se ha ido, ¿vale? Entonces, entonces entendí muchísimas cosas. También dije que no quería volver a ver todo eso, que quería entenderlo de otra manera. Y de hecho, al entenderlo de otra manera, realmente fue cuando empecé a verlo diferente, ¿vale? Entonces entendía que realmente esa persona pues estaba en la luz, que realmente nosotros no tenemos que llevar a nadie a la luz porque nadie se pierde, ¿vale? Y que realmente lo que nosotros tenemos que hacer desde aquí es saber y reconocer que los que tenemos que ir a la luz o los que tenemos que reconocer que somos luz somos nosotros y que nunca nos hemos separado de allí. Yo cuando tuve esa experiencia de la luz fue muy, 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 muy heavy, o sea, muy, mm, ya te digo, o sea, no os puedo explicar con palabras lo que sentí, ¿vale? Y aún así, aún habiendo tenido esa experiencia, es tan real, ¿vale? Este mundo de Maya, es tan real la Matrix, es tan real ese inconsciente colectivo, que parece como que no puede ser, ¿no? Que seamos solo eso, solo un punto de luz, un punto de luz en algún punto del universo y que estemos todos ahí concentrados, ¿no? Pero realmente me invadía esa sensación de bienestar y esa sensación de éxtasis cuando pensaba en ello y realmente creo que es así, ¿no? Entonces, dentro de lo que sería el inconsciente colectivo, eh, hay muchas creencias que no son reales, pero que las vivimos como reales, vuelvo a repetir, porque tenemos esa capacidad, ¿vale? Aquí en Maya, de sentir todo, ¿vale? Todo lo que sentimos es información, ¿vale? Es información que automáticamente pasa a la fuente, ¿vale? A esa luz o a lo que vosotros creáis, ¿vale? Fuente, Dios, lo podéis llamar como vosotros creáis, ¿vale? Pero solo hay pocas cosas que hoy en día
tengan que ver con la realidad y con esa fuente, ¿vale? Las órdenes del amor son unas, y vuelvo a repetir que el Kybalión, eh, las siete leyes herméticas, es otra, ¿no? Es otra que yo me he encontrado que realmente pues pertenece a esas leyes universales, a esas leyes del todo, ¿no? Dentro también de lo que sería el inconsciente colectivo y hablando de la espiritualidad, nos encontramos también con el tema de la protección, ¿vale? Eh, la protección no se entiende, ¿vale? Tenemos una frase súper buena últimamente que es todos somos uno, ¿vale? Y yo ahora te digo, te pregunto lo mismo que me preguntaron a mí, ¿vale? En otra meditación. Si todos somos uno, ¿de qué te proteges? ¿De ti? O sea, no hay una coherencia, no hay coherencia ahí, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vamos a cualquier sitio no nos tenemos que proteger de nada, simplemente porque protegiéndonos, ¿qué está pasando? Volvemos a ese cerebro reptiliano, ¿sí? Eh, porque el cerebro reptiliano entiende que si me tengo que proteger es de algo, ¿vale? Entonces, claro, ¿de qué me voy a proteger? Si mi cuerpo no lo ve, no ve el león, no ve el coche, no ve nada, ¿vale? Entonces, claro, se crea un sistema de alerta increíble dentro de nuestro cerebro, ¿vale? Y estamos ahí al acecho, ¿vale? Entonces, esto de protegerse lo que hace realmente es una desconexión total, ¿vale? Con la fuente y con los demás, porque todos somos uno. De hecho, no hay más dimensiones nada más que la dimensión de la luz. Hay muchas más dimensiones que se pueden vivir y que serían también parte de Maya, ¿vale? Son ilusorias, pero lo que realmente existe es esa luz. Y ahí estamos todos y todo, y está todo condensado, ¿vale? Entonces, hoy en día se crean muchos actos, etcétera, con el tema de las protecciones, ¿vale? No es que me protejo porque tengo que entrar a un hospital, no es que me protejo porque soy súper sensible y tengo que entrar a un centro comercial. No, es que me protejo porque, claro, es que he visto que no, que me van a hacer algo, que me están haciendo, que no. O sea, cuando empezamos así, lo que estamos haciendo es poner el poder fuera y no dentro, ¿vale? Eh, yo creo que cuando nos protegemos, realmente, si creemos en todos somos uno, tendríamos que reflexionar y hacernos esta pregunta, ¿no? De si todos somos uno, ¿de qué te estás protegiendo? ¿De ti mismo o de los demás? ¿Vale? Y si tú pones también la atención en los demás, entonces te estás quitando poder, porque crees que otra persona te puede hacer daño, ¿vale? Cuando estamos en el cerebro reptiliano, hay otra cosa que se llama vibración, ¿vale? Y cuando estamos en este cerebro reptiliano, nuestros chakras, nuestro sistema, nuestra timo, nuestra pituitaria y nuestra pineal no pueden vibrar a una capacidad más rápida, ¿vale? No pueden, porque estamos protegiéndonos, estamos viendo dónde está el peligro, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que tenemos un campo electromagnético a través nuestro, ¿vale? Que lo crea tanto el corazón como nuestro cerebro. El corazón en este caso es, creo, 5.000 veces más potente que el cerebro. Digo creo porque la cifra ahora no sé bien si es así, pero es una pasada, mucho más nuestro corazón que el cerebro, ¿vale? Y crea un campo energético a nuestro alrededor que últimamente esa palabra pues está escuchando muchísimo más, ¿no? Y en física pues la verdad es que se escucha bastante, que sería un campo toroidal, ¿vale? Que sería una energía que fluye, ¿vale? Por toda nuestra columna vertebral, entra otra vez por abajo y hace como una especie de donut, ¿vale? Una especie de toroide, ¿vale? Todo en el universo, mira, igual, un átomo esteroidal, la Tierra esteroidal, una manzana esteroidal, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos en este cerebro reptiliano, no estamos dejando que ese campo se amplifique, ¿vale? Eh, y entonces no podemos realmente
tener esa protección, entre comillas, porque no es protección, es algo natural del ser humano. Hay incoherencia, cuando hay incoherencia, ¿vale? El toroide no se crea, ¿vale? Y entonces cuando tú te proteges, el toroide, hay una incoherencia, ¿vale? Porque la protección o ese campo electromagnético ya es como una protección, ¿vale? Entonces se crea como una incoherencia, ¿vale? Y hace que ese toroide se destruya cuando tú haces lo de la protección, ¿sí? Porque no estás en ese sistema, en ese neocórtex, ¿vale? No estás ahí, estás en el sistema reptiliano en la supervivencia, ¿vale? Y entonces lo que pasa es que no podemos cambiar el mundo desde ahí. Si nosotros queremos cambiar el mundo, si nosotros queremos ir a un sitio mejor, si nosotros queremos eh, llegar ahí, ¿vale? Primero tenemos que cambiar esos paradigmas del más allá, ¿vale? Porque esos paradigmas que hoy en día tenemos del más allá, lo que nos están haciendo es al contrario, o sea, protegernos, ¿vale? Y esa protección lo que hace es que, vuelvo a repetir, nuestro mismo cerebro hace que no tengamos ese puente, ese acceso, ¿vale? Ah, con el miedo, ese puente como que se destruye, ¿vale? Cuando tú eh, expandes la conciencia y estás tranquilo y estás en paz y estás en armonía, ese puente se vuelve a unir, ¿vale? Por eso, por ejemplo, la meditación es buena. ¿Por qué? Porque entramos en un estado de paz, ¿vale? Entramos en un estado, pues, que estamos tranquilos, ¿vale? Entonces, ese puente se crea, ¿sí? En el mundo espiritual es exactamente igual, ¿vale? Todos tenemos un cerebro, todos tenemos un corazón, entonces quien diga que está iluminado y que puede con todo, bueno, podrás con todo, pero primero, como dicen en el templo de Delfos, ¿no? Eh, Conócete a ti mismo y conocerás al universo, ¿no? Y realmente esto es una parte, pues, de la espiritualidad que es muy desconocida porque estamos avanzando con aquellas creencias tan limitantes que ya teníamos antes. Cuando entramos también con miedo a la espiritualidad, nuestro cerebro, como hablaba antes, no se amplifica. Es que no se amplifica. Es que estamos en esa supervivencia y es el ego espiritual el que te dice, haz esto, haz lo otro. Mira, ese te está diciendo que no sé qué. Lleva que a la luz. Pero no deja que tú te conozcas y tú vayas a la luz, ¿vale? O mira, ¿qué te está haciendo mal de ojo? Está dejando el poder en otra persona. No lo estás teniendo tú, ¿vale? Tú eres responsable de tu vida, ¿vale? Y de tus actos, y de tus creencias y pensamientos, ¿vale? Y bueno, si queremos ese mundo mejor, yo creo que estaría bien poder vivir esa espiritualidad desde la calma, desde la paz y recordando y que todos somos uno y que todos estamos en un punto, ¿vale? Donde solo hay luz y que la luz somos nosotros. Y bueno, no sé si, Celia, si ya podemos dar paso a preguntas o... Y no sé cómo se ha entendido tampoco, si se ha entendido mucho, si no... Pues sí, vamos a dar paso a las preguntas. Gracias, Jessica, por esta interesante charla. Gracias a ti. Antes de, antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene entre uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Que justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube, e informaros de nuevos directos y vídeos ya publicados, para colaborar por un mundo mejor como voluntario de Mindalia o para hacer una donación a la ONG Mindalia, si así lo deseas. Y ahora, si te parece, Jessica, damos paso a las preguntas. Muy bien. Sí, sí, adelante. Roberto Ujú. te pregunta si la vida es una ilusión y la creamos, ¿cómo sabemos si aprendemos lo que vinimos a aprender desde Argentina? Mi lema es todo está bien.
O sea que siempre estás en el momento justo haciendo lo que tienes que hacer y aprendiendo lo que tienes que aprender. O sea que realmente estamos en un recordar, ¿no? Y ahora mismo nuestra misión es recordar y estamos bien. Bueno, yo creo que estamos bien. Jessie te pregunta desde México, ¿dentro de la Matrix soñamos o los sueños que se tienen con otros seres o personas que no conocemos puede que sea la vida del espíritu real? Vale, yo aquí lo que puedo hablar es del inconsciente, ¿no? Carl Jung hablaba mucho sobre este tema, sobre el subconsciente y el inconsciente, y yo creo que hay muchísimas imágenes, muchísima simbología, ¿vale? Arquetipos, etcétera, que a través de los sueños, ¿vale? Eh, se nos presentan porque así nosotros vamos a saber traducir o vamos a saber o van a despertar algo en nosotros, ¿vale? Para que una información interior, o sea, lo que despiertas siempre es información, ¿vale? Para que nosotros podamos seguir por ese camino. No sé si lo he respondido, pero... Rubén te pregunta desde España. Ujú. Jessica, lo que decías del caracol es equivalente a las líneas de pensamiento. Gracias. Bueno, lo de las líneas de pensamiento puede ser. Yo lo que explicaba expresamente con el caracol pues, es una analogía y es una analogía con respecto a lo que nosotros podemos percibir, ¿no? Sí, la línea de caracol pues puede ser incluso de pensamiento o puede ser de una vida o puede ser del tiempo pasado, futuro, presente. Yo creo que es, bueno, el futuro no, pero el presente y el pasado sí, ¿no? Es como un rastro, ¿no? Que se queda ahí y podemos acceder a él. Entonces el pensamiento sí, porque también es energía. O sea que yo diría que también podría ser, sí. Juan desde España te pregunta, creo que vivimos entre personas avariciosas y políticos corruptos. No quiero crear esa realidad, pero tampoco quiero ignorarla y vivir en un mundo injusto. ¿Qué hago? ¿La creo y lo lucho o me convenzo de lo contrario y que pase lo que Dios quiera? No, luchar no, porque entonces entramos otra vez en conflicto, ¿vale? Em, bueno, es tu experiencia. Yo creo que teniendo esta información y sabiendo lo que hay, porque saber lo que hay lo sabemos. De hecho, está bien que salga todo esto de los corruptos y todo, porque realmente el sistema tiene que cambiar y tiene que cambiar para ese mundo mejor, ¿no? Entonces, muchas veces lo que vemos son cinco personas haciendo mucho ruido, ¿vale? Y tú te asustas porque están haciendo mucho ruido y a lo mejor te asomas y solo son cinco personas. Somos millones y millones y millones de personas viviendo en este mundo. Y yo creo que no somos así, no somos tan malos. Nos han vendido al ser humano como muy malo, pero realmente es el ser racional lo que nos están vendiendo, porque el ser humano no es así. Raquel pregunta ¿cómo conectar con la fuente o Matrix desde Uruguay. Gracias, Raquel. Uf, buena pregunta. Yo creo que sobre todo teniendo paz. Yo creo que la meditación es buena. Em, claro, a mí esto me vino de sorpresa, ¿no? Porque yo jamás hubiera pensado que hubiera podido llegar allí. Em, pero realmente yo creo que es a través de bajar, ¿no? Ese nivel de supervivencia. Como digo, o sea, yo creo que consiste en no aferrarse a creencias, ¿vale? Sino que experimentar más lo que estamos sintiendo en el momento, en el aquí y ahora, y sobre todo cuando tenemos un momento de paz o de calma. La naturaleza es súper buena para conectar con nuestro espíritu, con esa fuente. Pero claro, eso es experiencia y también cada persona la puede vivir de diferente manera. Esa conexión es diferente para cada persona. Pero sí que es verdad que siempre se vive a través de un sentimiento de paz. Es cuando tú puedes conectar, ¿no? La gente que ha conectado, mi experiencia y por lo que veo o he podido informarme y estudiar, es desde un estado de paz. Yolanda te pregunta desde Venezuela, por favor,
¿Cuál es el documental que viste que mencionaste antes? Ah, sí. ¿Y tú qué sabes dentro de la madriguera? Buenísimo. Álvaro te pregunta desde España, ¿un consejo para iniciarse en meditación? Un consejo para iniciar en meditación. Bueno, hay cantidad de vídeos. Mira, Mindalia tiene muchísimos vídeos que seguro que te podrán ayudar muchísimo mejor que yo de mindfulness, etcétera, ¿no? De meditación, pero sobre todo la meditación tampoco cal que pienses en nada en concreto, simplemente hacer algo que te gusta mucho, donde puedas desconectar de lo que sería el mundo, ¿no? Que nos presentan. Con esto había suficiente. Por ejemplo, mi pareja no es una persona súper espiritual, pero él tiene un foco, ¿no? Donde él conecta con él mismo, donde él conecta con la naturaleza y es con la bicicleta. Entonces, eh, él está meditando cuando está con la bicicleta porque realmente está experimentando otras cosas, ¿no? Y es cuando estás en ese estado de desconexión con el mundo, no por decirlo de alguna manera, y conectado contigo, cuando realmente estás experimentando esa meditación. O sea, que no es meditar, sentarte, cerrar los ojos y no. O sea, hay millones de maneras de meditar, ¿no? Y yo creo que la meditación activa, como puede ser dando un paseo o puede ser haciendo algo que te gusta, también es algo bueno. Adrián desde Venezuela te pregunta, ¿solo una experiencia como la tuya o una fe ciega te permite actuar en consecuencia con esta nueva conciencia? ¿Cómo demostrar lo que dices para que los demás lo podamos creer? No tengo, no puedo demostrar nada. Yo sé que la ciencia cada día avanza más y si coges textos antiguos, si coges textos de historia, o sea, historia antigua, textos filosóficos, eh, etcétera, cada día la física cuántica, sobre todo, nos ha abierto un portal súper grande y cada día se está aprendiendo muchísimo más. Entonces, yo no puedo demostrarte que yo tuve esa experiencia. Yo sé que tuve esa experiencia y lo explico, ¿no? Pero claro, demostrarlo es súper difícil porque, ya te digo, yo a veces incluso aun teniendo esa experiencia, eh, no me acuerdo que soy luz, ¿no? Que esto es maya, que esto es una ilusión, ¿no? Y es tan real que parece que es mentira, que no puede ser que estemos allí, que no estemos aquí, ¿no? Por eso, o sea, es muy difícil, pero yo confío en que ciencia y espíritu al final se unen y bueno, poquito a poco estamos teniendo esos rayos de luz, ¿no? Estamos en el amanecer, o sea que realmente poquito a poco ese sol va a ir saliendo. Sandra te pregunta desde México, ¿cómo podemos salir del cerebro reptiliano? ¿Puedes facilitarnos alguna herramienta? Bueno, a nivel emocional, eh, PNL, la meditación, la neurociencia, que está pegando muy fuerte, hay muchísimas herramientas dentro de la neurociencia. Aquí ya estamos saliendo de ese cerebro reptiliano. Y cuando entramos en el tema de la dimensión que no se ve o el más allá, ¿vale? Entonces aquí lo que sí que te propongo es que intentes dejar a un lado todo lo que sabes, todo lo que sabes. Intenta experimentarlo desde otro punto de vista, desde el yo soy la luz y estoy conectada con la luz o todo lo que sé hasta ahora del más allá no es cierto y lo voy a dejar aparcado y voy a sentir, ¿no? Eh, no sé, yo también esta experiencia la tuve por sorpresa, o sea, tampoco la buscaba. No sé si te he respuesto. Miriam te pregunta desde Argentina, ¿qué significa que uno sueñe con cosas que todavía no han pasado? ¿Qué hacer con eso? Gracias. Bueno, aquí tenemos el yo cuántico, ¿no? Y para mí el yo cuántico, bueno, estos déjà vus, son cosas pues que realmente es información que nos está pasando, ¿no? Nuestro otro yo, nuestra otra partícula, ¿vale? Entonces, yo creo que es interesante, por ejemplo, pues que te mires el tema del yo cuántico, porque, o sea, del doble, del desdoblamiento del tiempo.
porque esto te va a dar muchísima más información. Con respecto a este tema precisamente. Álvaro te pregunta desde España, ¿la mente reptiliana tiene algo que ver con los reptilianos? Quiero decir, si forma parte de nuestra evolución o ha sido implantada en los humanos por ellos mismos. Vale, aquí vuelvo a lo mismo, o sea, si nosotros pensamos que hay una especie de manipulación y todo eso en contra de nosotros, entonces estamos todo el rato en este sistema, ¿vale? Para mí el sistema reptiliano es el más primitivo que tenemos, ¿vale? No significa nada raro, o sea, tenemos 3 fases del cerebro y lo que nos hace seres humanos es tener esta última fase que es el neocórtex, ¿vale? Pero no lo considero nada malo, o sea, al revés, es algo que nos ayuda también y es uno de los más ancestrales, ¿vale? Porque este lo tienen todos los animales, incluidos los reptiles, que por eso se llama así, ¿vale? Luego tenemos el cerebro mamífero, que se llama mamífero porque lo tienen los delfines y todos los animales, caballos de la tierra, ¿vale? Y mamíferos. Y luego tenemos el neocórtex, que es lo que nos diferencia del resto de animales, ¿no? Eh, y tenemos el raciocinio. Entonces, yo no lo asociaría a unos extraterrestres. A ver, nosotros somos extraterrestres. Yo creo que la vida, incluso Watson y Crick, que son premios Nobel y encontraron la molécula del ADN, la estructura del ADN, ellos mismos, Crick decía que el ADN era imposible que se hubiera mutado de esa manera como Darwin teorizaba, ¿no? Y que era algo que se había manipulado genéticamente, o sea que yo creo que todos somos extraterrestres. Em, Daniel te pregunta desde Colombia, ¿lo narrado fue una experiencia cercana a la muerte o llegó en otra circunstancia? Y si fue de muerte, ¿qué la llevó a ese estado crítico de vida? No lo he entendido esto. ¿Te lo repito? Sí, a ver, porque lo último no he entendido lo último. Si fue una experiencia cercana a la muerte, ¿qué la llevó, supongo que te pregunta a ti, a ese estado crítico de vida? Estado crítico de vida. Eso es lo Sí, que no entiendo. si fue una experiencia cercana a la muerte, supongo. Sí. Bueno, yo tuve esa experiencia, sí, tuve esa experiencia cercana a la muerte. ¿Por qué volví? ¿Será? O Yo creo que lo que te está preguntando es cómo llegas a morirte. vale, pues estaba, bueno, ya comenté antes que me daban pérdidas de conciencia, pero entraba en un estado de coma o sea, no eran pérdidas de conciencia habituales, era cuando me pasaba esto, era de golpe y entraba en como un estado de coma. Las pulsaciones bajaban a 30 pulsaciones por minuto y mi cuerpo también, la temperatura también bajaba. Estuve en la calle durante hora y pico y yo creo que fue por frío, por hipotermia, que yo llegué a ese estado de muerte. Miriam te pregunta desde Argentina, ¿qué hay que hacer cuando uno sueña con cosas o situaciones que todavía no han sucedido, en especial personas enfermas o desastres naturales? Gracias. Bueno, tenemos el tema de darle foco, por ejemplo, al asunto. En este documental que yo hablaba antes, el de ¿Y tú qué sabes? ¿Vale? Tenemos el tema del observador. Entonces, el observador puede enfocarse en lo que quiera. Si tú quieres darle, si tú eso te angustia, si a ti eso te angustia, no le des foco a eso, porque entonces vamos a estar aquí, ¿vale? En el sistema reptiliano, en el cerebro reptiliano. Entonces, si a ti eso te angustia y no puedes hacer nada, no le des foco a eso, ¿vale? Piensa, todo está bien y mira algo, haz algo que realmente te gusta, porque contra una catástrofe natural o contra una enfermedad de otra persona no podemos hacer grandes cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo que causa es muchísima angustia. Y la angustia, volvemos a hablar de lo mismo, nos hace bajarnos aquí, ¿vale? Entonces nuestro ego vestido de espiritual, pues empieza a decir, oh, no, porque claro, porque tú tienes que hacer, porque tú tienes que, y volvemos a caer en lo mismo.
¿vale? A no estar en paz, a estar desasosegados, a tener miedo de ¿y si sueño esto? O si tengo esta premonición, o si, ¿vale? Entonces, bueno, esa es mi creencia, ¿eh? Pero te invito a que cuando pase eso le des la vuelta y, y creas que todo está bien o intentes verlo diferente. Si ves una catástrofe, pues ver que todo está bien, todo está correcto, no ha pasado, o si alguien está enfermo, verlo sano. Roberto te pregunta desde Argentina, ¿un método para afrontar y ganarle al miedo? Bueno, eh, mira, yo aún teniéndolo, porque también es algo natural, ¿no? Del ser humano, pues aún teniéndolo, es decir, bueno, sí, estás ahí, pero ahora mismo miro a mi alrededor, no hay ningún tipo de peligro y voy a lanzarme, ¿no? Es como antes de dar esta charla, pues yo tenía muchísimo miedo. ¿Y qué haces? No la haces, por miedo. Pues aún con el miedo, sabes que no te vamos a morir, que no te va a pasar nada, no va a haber un terremoto a tu alrededor, no va a pasar absolutamente nada, no va a venir ningún león. O sea que es un miedo ficticio, porque realmente no te va a pasar nada, ¿no? Entonces, aún con ese miedo, es seguir hacia adelante y avanzar. Mm, Juliana te pregunta desde España, somos responsables de nuestras creencias, pero ¿qué pasa con lo que te hacen los demás por su libre albedrío? Claro, lo que te hacen, bueno, es que tú también, o sea, cuando tú crees en algo, aunque tú no seas consciente de que tú tienes esa creencia, ¿vale? Y crees que tú eres víctima porque te están haciendo algo, ¿no? Cuando te hacen algo los demás, pues entonces estás en víctima. Eh, yo no creo que esa posición sea buena porque entonces es lo que comentaba antes, perdemos poder, ¿no? Entonces yo creo que si tengo una situación, yo también me he encontrado con situaciones que no me gustan en mi vida, pero he tenido la capacidad, sobre todo después de aprender todo lo que he aprendido, de decir pues que era yo la que me estaba creando esa realidad. No me gustaba, pero era yo la que me la estaba creando. Entonces es de por qué me estoy creando esta realidad, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo para crearme esta realidad? ¿Qué pensamiento tengo para crearme esta realidad? Entonces, indagar un poco, o a veces no he llegado al pensamiento o al inconsciente para crearme eso, sino simplemente dejé de creérmela. Y entonces todo cambia a tu alrededor, ¿vale? Y yo no creo que la gente te pueda hacer daño. Yo creo que tú dejas que te puedan hacer daño. Sí que vivimos circunstancias que a veces no nos son agradables, pero siempre es porque hay algo que tú estás atrayendo esa situación, ¿vale? Con constelaciones familiares es que se ve súper claro. Por ejemplo, en una familia, o sea, en una mujer maltratada, ¿no? Busca una pareja y esa pareja la maltrata. Deja esa pareja y se va con otra pareja y esa pareja la maltrata más todavía. O sea, ¿todos los hombres son maltratadores? No. Pero ¿qué pasa? Yo tengo una información, ¿no? Y esa información es lo que yo inconscientemente estoy emitiendo. Entonces a mí me va a llegar gente con aquello que yo estoy emitiendo. Entonces el poder lo tenemos nosotros siempre. Iván desde Suiza te pregunta, ¿qué ocurrió en el 2012? No entiendo eso de que se abrió un portal o hubo un cambio. Bueno, el 2012 es, se ha hablado mucho sobre el 2012. Yo creo que lo que pasó, ¿vale? Los calendarios mayas en teoría acababan en el 2012, también había algo de los indios Hopi. Del tema egipcio también salía algo, ¿vale? Y yo lo que creo que en el 2012 lo que pasó realmente es que la humanidad decidía si seguíamos o no, ¿vale? Y vibracionalmente, pues eso fue que sí. Entonces ahora todo lo que está pasando, ¿vale? Es para que caiga el sistema antiguo. Es decir, lo que estamos haciendo es vivir dentro de una nueva, de un amanecer, ¿vale? Pongamos,
hablamos de un amanecer, pero cuando hablo de un amanecer, o sea, es un amanecer cósmico. Hay unos ciclos igual que en la Tierra, ¿vale? Tenemos 4 estaciones, tenemos la noche y el día, tenemos, ¿vale? El año, etcétera. Entonces, dentro de lo que sería a nivel galáctico, hay unos ciclos igual, ¿vale? Entonces, hemos estado en el invierno galáctico, por decirlo de alguna manera, donde la información no nos llegaba con tanta facilidad como nos está llegando ahora. ¿Por qué? Porque en el 2012 lo que marcaba realmente era que entrábamos en esa primavera, ¿no? En esa primavera galáctica. Todo esto estoy hablando, claro, hablar de tiempo también es una tontería porque tampoco existe, ¿no? Pero bueno, para que nos entendamos, eh, todos esos periodos son periodos de muchos años, ¿vale? En total, cuando se hace toda la transición, ¿vale? Igual que aquí las 4 estaciones sería un año, pues cuando se hace toda la transición serían 25.000 años, 26.000 años aproximadamente, ¿vale? Correspondientes a la Tierra, ¿vale? Entonces estamos dejando una etapa y en el 2012 es como si entrara la primavera, ¿vale? Como si decimos el 21 de abril, perdón, el 21 de marzo entra la primavera, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿vale? Es como si el 2012 fuera eh, la puerta, ¿no? A esa primavera galáctica. Entonces esos rayos o esa conciencia o la fuente nos irradia muchísimo más. Rubén te pregunta desde España, si todos creamos un pensamiento o ilusión colectivo como la Navidad, ¿podríamos crear un entorno en esa línea todos igual, por ejemplo, paz mundial y eficaz? Por supuesto. O sea, es que no me cabe la menor duda. Yo creo que sí. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo como Jessica, Jessica López Morales no lo voy a ver, ¿no? Pero porque esto es cuestión de generaciones. En generaciones se pierden creencias, ¿vale? Y se pierden generación tras generación, van entrando creencias nuevas, etcétera. Entonces, cuando las generaciones viejas mueren, quedan esas nuevas que ya tienen otras creencias, ¿vale? Entonces tiene que haber unos cambios de generaciones ahí. Por eso digo que somos como las semillas, ¿no? Realmente somos esos primeros rayitos de luz, ¿no? Que están entrando. Entonces, esos son los primeros rayos y las primeras sensaciones de que todo es posible, de que un mundo mejor es posible gracias al pensamiento y a la acción, claro. O sea, no solo al pensamiento, sino también a la acción, a lo que nosotros hacemos, ¿vale? Entrar en una coherencia. Y yo creo que cada vez más gente estamos yendo por esa línea. Y yo creo que sí, que el día de mañana a lo mejor 300, 400 años, no sé, 500, todo esto va a ser historia, porque realmente esto ya ni tendrán que planteárselo, saben que son de la luz, ¿no? Saben que están allí. Entonces, no teniendo ese nivel del cerebro reptiliano tan agudizado, tan en supervivencia, realmente esto es posible el día de mañana. Y ahora estamos aprendiendo. José te pregunta desde España, ¿los viejos paradigmas o creencias culturales o que imponen las religiones limitan la evolución humana? Yo creo que sí, y mi experiencia es que sí, porque no solo las religiones, sino también mucha espiritualidad que hoy en día nos están vendiendo, ¿vale? Como decía Borja Vilaseca, o sea, la espiritualidad la están prostituyendo de muy mala manera, y es metiéndonos esos miedos, ¿no? Metiéndonos esos miedos de esas dimensiones desconocidas, ¿no? Luego, por otra parte, las religiones nos crean un sentimiento de culpa muy severo. Entonces, con ese tema, eh, estamos en lo mismo, no estamos en paz si tú tienes un sentimiento de culpa, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, seguimos aquí, en este nivel, ¿no? Lo que tenemos que hacer es eh, tras, traspasar eso, o sea, eh, ver que eso es un muro, pero un muro súper bajito que podemos saltarlo aunque nos hayan hecho creer que es muy alto, ¿vale? Estamos sentados todos mirando ese muro y si nos levantamos el muro no nos llega ni a las rodillas, ¿sabes? Entonces yo creo que sería eso, sería eh, transformar ese pensamiento y traspasar esas ideas. Pero sí que nos están, la religión
bueno, hoy en día ya la religión como que está quedando en un segundo plano, ¿no? Pero la religión sí que nos ha metido mucho miedo, mucha culpabilidad. Susana, desde Argentina, te pregunta, mis hijos ven seres que yo no veo. ¿Qué me aconsejas hacer desde tu experiencia? Pues, a ver, yo cuando era pequeña tenía un amigo imaginario, soy hija única, mi madre me llevó al psicólogo, luego me compraron un perro para que no tuviera ese amigo imaginario, ¿vale? Entonces yo te digo que tranquila, que están bien e intenta no meterles miedo porque realmente a mí, por ejemplo, yo ese amigo imaginario de pequeña, que no era imaginario, eh, a mí me enseñaba muchas cosas y sobre todo cosas del universo, cosas trascendentales, cosas que realmente son importantes, ¿no? Y si los niños están contentos y están tranquilos, yo te recomiendo que no le des importancia y que los escuches, ¿no? Ahora, si ellos tienen miedo o algo así, pues entonces, evidentemente, decirles que si tienen miedo es porque no están, o sea, eso que están viendo es algún miedo eh, de ese inconsciente colectivo, porque no es algo real, ¿vale? Es algo de que hemos creado, ¿vale? Dentro de esta industria mm, hollywoodiense, por decirlo de alguna manera, con el tema espiritual, ¿vale? Rubén te pregunta desde España, en base a la energía y pensamiento, ¿podría transportarme de algún modo sutil de Barcelona, de Madrid a Barcelona? Y por eso se dan a veces sensaciones de cercanía en la distancia. Sí, 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 sí. Em, la verdad es que sí, nosotros podemos teletransportarnos, de hecho, em, María Teresa lo hacía, si podéis ver algo de ella o algún escrito o podéis leer algo, la verdad es que es maravilloso. Sí que podemos teletransportarnos de alguna manera, ¿no? Una pequeña parte de nosotros sí que puede ir a algún lugar en concreto, ya sea Madrid, ya sea las pirámides de Keops, ya sea a casa de alguien que tú quieras ir, etcétera. Y todo eso pues se consigue realmente cuando no estás en supervivencia, cuando eh, estás en otro tipo de vibración, ¿no? Y donde dejamos a esa caja receptora, como es nuestro cerebro, ¿no? Nuestra caja craneal, que, que se conecte, ¿no? Y yo creo que sí, que es posible el teletransportarse de esa manera, ¿eh? Celia desde Colombia te pregunta, entonces deberíamos centrarnos solo en lo que nos hace felices. ¿Cómo solucionar entonces lo que nos molesta? No, claro, o sea, a ver, Jung, por ejemplo, decía, nadie se puede iluminar sin ver antes su sombra, ¿no? O sea, sin iluminar sus sombras. Y cuando tú ves, para mí, tus ojos son la conciencia, entonces cuando tú ves tu sombra te iluminas. Pero bueno, hay cosas que, por ejemplo, no podemos cambiar, ¿vale? Tú puedes cambiar algo tuyo, ¿vale? Algo que a ti no te gusta, lo puedes mirar, aceptarlo en ti, y una vez lo miras y lo aceptas, lo reconoces, automáticamente esto desaparece, ¿vale? Pero no podemos cambiar, por ejemplo, nuestro entorno, ¿no? O no podemos cambiar algo o a alguien, eso no, ¿no? Pero cambiarnos desde nosotros y ver aquello que no encaja en nosotros y ver aquello que no es eh, bonito de nosotros, ¿vale? Pues eso al revés, eso lo que va a hacer es totalmente amplificar esa conciencia. Yuji desde Murcia te pregunta cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad. Tal vez estamos buscando la espiritualidad de la misma forma que lo hacíamos con la religión. Gracias. Buena pregunta. Pues para mí espiritualidad es algo que es intrínseco del ser humano, o sea, va de la mano. La religión simplemente son creencias que te exponen y tú sigues esos dogmas, ¿no? Y te riges a través de ellos. Entonces, las religiones casi todas te crean sentimiento de culpa cuando no haces una cosa,
u otra, porque siempre te hablan de la dualidad, ¿no? El bien, el mal, la luz, las tinieblas, el diablo, el ángel. Entonces, cuando entramos en esa dualidad, la religión, yo lo que veo es eso, ¿no? Es que casi todas las religiones son como duales, ¿no? Y no existe la dualidad. O sea, aunque aquí en la Tierra, bueno, aquí en la Tierra, es que tampoco estamos aquí, ¿no? Que es lo que hablaba antes, es esa malla, ¿no? Aunque aquí en Maya parezca que exista, la dualidad no existe. Entonces, la religión lo que hace es hacer de manifiesto más esa dualidad, ¿no? Y la espiritualidad lo que hace es neutralizar esa dualidad, o sea, encajar esas dos partes, ¿no? Y hacer una. Y ver que no hay nada sin la otra. Y, y la religión no es algo del ser humano intrínseco, sino es algo que ha creado el ser humano. La espiritualidad para mí, como decía al principio, forma parte de ese sexto sentido. El sexto sentido no tiene nombre, pues yo le pondría espiritualidad, ¿no? Así como tenemos la vista, pues el oído, el olfato, pues la espiritualidad sería ese sexto sentido. Rocío desde España te pregunta, ¿qué recomendarías para educar a los niños para que tengan menos miedo o estén más evolucionados? Uy, aquí tengo una amiga que esto le iría muy bien. No lo sé. Yo creo que primero los niños son el futuro, eso está claro, pero los niños aprenden de los mayores. Entonces, yo me enfocaría en mí, en los adultos, ¿me entiendes? Entonces, una vez tú cambias las creencias, tú cambias tus miedos, los transformas, porque no los cambias, transformas tus miedos, realmente ya le estás dando esa información a tus hijos. Y yo creo que lo que hoy en día también en las escuelas están empezando a hacer están entrando la educación emocional, ¿no? Y la gestión de emociones, que eso es súper importante para poder tener una coherencia y para poder estar bien y para poder vibrar en otros campos, ¿no? De nuestro cerebro. Entonces, yo lo que haría más bien sería, pues eso, centrarme en mí, quitarme mis miedos y así también demostrarles a los niños, ¿no? A mis hijos o a estos peques que realmente hay muchas cosas o creencias que ya no están y esos miedos también desaparecen, ¿no? José López te pregunta, ¿puede ser que la espiritualidad sea uno mismo y la religión lo que se espera, perdón, lo que se espera de ti desde un punto de vista metafórico? Y la religión lo que se espera de ti. Bueno, tiene puntos, ¿vale? Que están bien. Por ejemplo, yo la religión la acabaría, o sea, con el no le hagas al prójimo lo que no te gustaría que te hicieran a ti, ¿vale? Esa sería la religión, punto y final, ¿sabes? Em, para mí sí, la espiritualidad es algo que todo ser humano lleva dentro. Entonces, por ejemplo, si Jesucristo o Buda levantaran la cabeza y vieran que a raíz de sus enseñanzas, o incluso el maestro Usui, Reiki, que vieran que a través de sus enseñanzas, de sus experiencias han formado una especie de religión, yo creo que se llevarían las manos a la cabeza, ¿no? Porque dirían, no es esto lo que venía a decir. Yo creo que cada uno tiene que vivir sus experiencias y la religión lo que hace es dogmatizarte, no hace que tú vivas tus experiencias, sino que sigas a alguien, ¿no? Y, y yo creo que la espiritualidad es empezar a sentir y empezar a experimentar nosotros mismos esa sensación y ese más allá, ¿no? Desde esta creencia liberadora de que ya estamos en la fuente, ¿vale? Porque realmente lo que tenemos que hacer es eso. Cecilia te pregunta desde Perú, ¿cómo educar mi mente hacia lo positivo y alejarla de lo negativo? Es algo que necesito mucho. PNL, 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 PNL. Yo creo que, bueno, eh, la verdad es que sí, muchas veces nos enganchamos a pensamientos y actitudes y yo la primera, ¿eh? O sea que a mí yo no estoy libre de pecado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pecado es error, ¿eh? Mira, sacado de la vida. Eh, realmente es cuando te seas consciente de que estás
en ese pensamiento negativo, es cambiarlo. Mira, Diana López Iriarte hizo un vídeo no hace mucho y hacía el gesto de soplar, ¿no? Pues, oye, va muy bien. Yo lo he probado, Diana, va muy bien. Cuando te des cuenta de que estás ahí es cambiar totalmente el pensamiento que tienes, ¿no? Pues si piensas que, ostras, me voy a tener un accidente, voy a tener un accidente, voy a tener un accidente, y tú eres consciente de eso, pues pensar, todo estoy bien, estoy sana, todo estoy bien, estoy sana, o yo qué sé, o lo que tú creas, pero darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Conscientemente también. Desde Navarra te preguntan, ¿por qué cambiar todos los paradigmas? Los ancestros eran más cercanos a las grandes verdades, pues aún no había dogmas. Y en todo caso, volver a la espiritualidad ancestral, ¿no? Sí, exacto. Volver a la espiritualidad ancestral, pero no lo que conocemos como hoy en día la historia. Por ejemplo, conocemos la historia de Egipto, conocemos la historia maya, conocemos esas grandes historias de las civilizaciones antiguas y realmente eh, es más atrás, ¿vale? O sea, nuestros ancestros están más atrás. Están. Entonces, forman parte de esa Lemuria, de esa Atlántida, de Samu, pero tenemos muy poca información sobre eso. Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, lo que yo hago, ¿vale? Es ir con lo poquito que tengo, ir caminando, ir experimentándolo y viviéndolo cada día en mi vida. Por eso te decía que las leyes universales hoy en día yo he encontrado muy pocas que realmente sean fieles a lo que sería la fuente. Y esas leyes, pues Hermes las tiene, que evidentemente la sabiduría de Hermes viene, yo creo que sí que de esos ancestros que estamos hablando, y las órdenes del amor, que aun siendo muy recientes, que son de Bergelinger, realmente nos están conectando, ¿no? A esa paz y a esa reconexión con la fuente. Paula te pregunta desde España, ¿es verdad que podemos crear nuestra propia realidad, la vida que queremos tener, vibrando alto y visualizando? Sí, no es así, ¿sabes? Un chasquido de dedos y ya lo tengo todo, ¿no? Pero sí que se puede. No voy a decir que no porque mmm, yo ya estoy aquí y yo esto lo he visualizado hace tiempo. Entonces, sí se puede, sí que se puede. Hay momentos en que te desesperas porque ves que el tiempo no existe, ¿no? Hay otra persona que lo piensa y en el momento lo tiene y en mi caso, por ejemplo, pues de la visualización al momento de hoy, pues han pasado casi 2 años. Entonces, hay momentos en los que te desesperas, pero sí que es verdad que si tienes la paciencia de pararte y decir, vale, ya está, sigo hacia adelante, quiero esto, veo esto y esto es lo que me hace feliz y vas a por tu objetivo, sobre todo tener claridad en la vida de lo que quieres, ¿no? Y lo que quieres conseguir y ponerle foco. Y no sabría decirte en qué plazo de tiempo lo puedes tener, porque el tiempo es también ilusorio, ¿no? Pero sí que es cierto que se consiguen muchísimas cosas. Bruno te pregunta desde Costa Rica, Andrea, perdona, te pregunta desde Costa Rica, ¿cómo aprender a dejar la necesidad de protegernos? Bueno, ¿cómo aprender a dejar? Sabiendo que, bueno, sabiendo, es que al final tienes que como que meterte el chip, ¿no? De que todo está bien. Entonces, si todo está bien, tú no puedes protegerte de nada. Si todo está bien y ves un accidente, todo está bien, porque es que no hay nada que cambiar, ¿vale? Yo creo que el curso de la historia está cambiando solo, sabemos dónde vamos y sí que hay cosas que cambiar, pero que se van cambiando gradualmente, ¿vale? Entonces, en ese momento todo está bien, ¿vale? Si hoy en día hay millones y millones de personas que siguen llevando a gente a la luz, por ejemplo, pues todo está bien, porque esas personas tienen que hacerlo, esas personas están ayudando a otras personas que sí creen en ello, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es el pensar el todo está bien, ¿vale? A mí me ha ayudado mucho esa frase, muchísimo.
Rubén te pregunta desde España, si se pusieran en combinación real enseñanzas antiguas como egipcias o griegas en conjunto con la actualidad cuántica y conocimiento actual, ¿podríamos hablar de gran avance general? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque realmente la filosofía antigua o de las antiguas civilizaciones cuadra muy bien con toda la nueva información, ¿no? que nos habla la física cuántica. Y realmente se le puede dar muchísima más explicación a esas teorías, ¿no? A esa filosofía o a esas historias que nos han transmitido nuestros antepasados. Y poder descifrarlas para llegar a esos ancestros, ¿no? Que decíamos antes. Pues hasta aquí hemos llegado. Agradecerte tus respuestas y la valiosa información que has compartido con personas de todo el mundo, numerosos países que han participado hoy, como por ejemplo, perdón, que lo he traspapelado, República Dominicana, México, España, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Suiza y a todos los que nos habéis acompañado hoy en directo. Gracias por vuestra importante participación, como siempre. Esta Muchísimas conferencia gracias. Esta conferencia puedes verla de nuevo en mindaletelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en vuestras redes sociales. Y además, en mindaletelevisión.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Y dejamos estos últimos instantes para ti, para que te despidas, Jessica. Gracias, perdón, ¿eh? No. Pues nada, muchísimas gracias a toda la gente que ha participado, a toda la gente que se ha interesado. Espero que haya podido enviar esa información sencilla y clara de esa experiencia y esa información que yo también pude vivir y que experimento cada día en mi vida a raíz de ese cambio de creencias. Y bueno, espero poder haber servido, ¿no? Para colaborar en este cambio a mejor de este mundo y de estos seres humanos, ¿no? Que somos todos, y poder dejar un poquito ese cerebro reptiliano y avanzar, ¿no? Pues antes de terminar, recordaros que en mindaletelevisión.com, debajo de este y otros vídeos, en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube, para colaborar con Mindalia como voluntario o para hacer una donación a Mindalia si así lo deseas. Pues de nuevo a todos, muchas gracias Jessica de nuevo. Muchísimas gracias a todos, de verdad, y gracias Celia, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo. Un abrazo. Un Saludos, abrazo, Jessica. igualmente.